Sí, Listo, estamos en vivo. buenos días. A nombre de la Cátedra Latinoamericana en Transteatrología, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, que está a cargo del licenciado Héctor Francisco Ruiz. Es una conferencia pues, que resulta sin duda alguna de gran interés, tanto por el aspecto de la producción en el campo del teatro, como por la propuesta transcultural a la que Héctor se habrá de referir. Héctor es licenciado en Desarrollo Endógeno en la subárea de Gestión y Promoción Cultural, especialista en Epistemología del Sur y cursa una especialización en Gerencia Cultural. Se desempeña también como asistente parlamentario en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Pues saludamos entonces a todos los que asisten a esta conferencia y desde luego pues no dejamos de felicitar a toda la comunidad teatral por la reciente celebración del Día Mundial del Teatro y además pues también anunciamos ya el seminario que estaremos impartiendo en unos días más allá en Caracas, dentro del Festival Internacional de Teatro Progresista. Por allá nos estaremos viendo. Pues Héctor, buenos días, adelante. Sí, muy buenos días a todos los que se están conectando y a quienes luego de la grabación pues tendrán la oportunidad también de compartir con nosotros lo que es esta propuesta de investigación, esta, estas intenciones de tratar de articular algunos conceptos que puedan nutrir el desarrollo y la actividad de lo que son los gestores y los productores teatrales en nuestros países. Quiero adelantar que esto para nada es una investigación acabada, para nada es una verdad que vengo a revelarles, muy por el contrario, son intenciones de articular algunos términos, algunas concepciones, algunos enfoques que de alguna manera han estado martillándole a uno la cabeza, martillándole a uno la mente para darle, digamos, una mayor prestancia a lo que son nuestros oficios, pero para darle también una visión desde un punto de vista menos hegemónico, mucho más orientado hacia conocernos nosotros mismos dentro de nuestra ciudadanía, dentro del ejercicio de nuestras artes, en lo que se puede denominar un sur global. Para nadie es un secreto, pues, que la actividad teatral ha estado completamente signada por lo que es la concepción occidental y eurooccidental del mundo, la concepción eurooccidental de las cosas. Siempre nos repiten ese hecho del nacimiento del teatro desde la antigua Grecia, y ya desde ahí partimos pues a a casi una imposición cultural. Sin embargo, nosotros hemos querido incorporar algunos términos, rescatar algunos conceptos desde nuestras regiones, desde nuestros espacios de enunciación, desde nuestros lugares de enunciación, para darle a la producción escénica como tal un enfoque que nos permita identificar al productor teatral, al productor escénico, como alguien como un sujeto que va mucho más allá de ese conseguidor de cosas. Yo quisiera, antes digamos, de desarrollar un poco lo que es el tema, presentar algunas frases que de alguna manera articulan lo que nosotros pretendemos ofrecer
como un marco tanto de referencias como una posibilidad para el ejercicio, como ya hemos dicho, de nuestro oficio. Si por favor me ayudan con las láminas, Ujú. vamos a ver la primera. Y en el caso de la primera, pues hemos querido traer, además rescatar lo que fue la última exposición que se hizo acá en la Cátedra Latinoamericana de Transfeología, un clase de Luis Brito García, quien me honró con antecederme en estas presentaciones, ¿no? Y venía muy a propósito eh, de esta lucha, de esta batalla que nosotros estamos dando hacia la transdisciplinaridad, ¿no? Y dice Brito, ni ciencia ni humanidades pueden vivir o morir por separado, porque no son más que una sola y única cosa, la inabarcable mente humana. Así Luis Brito nos presenta una posibilidad de pensar nuestros oficios, nuestros quehaceres, nuestras realidades, entendiendo que el pensamiento es una cosa atómica, atomizada, como se nos ha querido vender constantemente. Y ahora sí vamos a la siguiente, donde entramos un poco más en lo que nos queremos plantear como discusión. Por favor, la siguiente lámina. Bien, allí la vemos. La identidad profesional de la gestión cultural se expresa en la dificultad de ser encerrada en una sola mirada y una sola lógica. Es precisamente gracias a su apertura a varias disciplinas y a una acción cultural que tiene en cuenta la diferencia, lo que denota su carácter antiesencialista, también las dificultades de construirse en sus interrelaciones, la capacidad que la gestión cultural tiene de reconocerse y ser reconocida en términos de igualdad y de reciprocidad ha contribuido no solo a afirmar la identidad profesional, sino la diferencia la diferencia respecto a otras profesiones de la cultura. Eso es otro de los planteamientos sobre los cuales consideramos debemos partir al trabajar en esta exposición. Luego podemos también señalar, yo voy a leer pues un poco lo que aparece en estas 5 láminas para luego ir abordando un poco más el tema. Y dice que la condición camaleónica no implica ambigüedad conceptual. Decimos la condición camaleónica que tiene tanto la gestión como la producción escénica. Por el contrario, propicia múltiples posibilidades de acción e injerencia. Así, poco a poco, los gestores culturales y estudiosos del proceso han ganado terreno en el ámbito y en tiempo reciente se ha incluido como una disciplina académica. Recordemos que, por lo menos en nuestro país, la gestión cultural tiene poco tiempo siendo una carrera, ¿sí? Tiene relativamente muy poco tiempo, tanto la gerencia cultural como la gestión, como licenciarse en términos de productores teatrales. Es considerada la gestión como una disciplina transversal y de frontera. Permite articular procesos de conocimiento desde un modelo colaborativo. Luego tenemos un tanto más específico hacia el teatro y este planteamiento que continúa, yo lo traigo a colación un poco para que podamos precisar la mirada que hay sobre el teatro y sobre el oficio de la producción teatral, que quizás nos hace ver, como ya hemos dicho, y como recurrentemente se nos señala, unos facilitadores de todo lo que se le ocurre a alguien más. Si tenemos la siguiente lámina, por favor, dice, esto es la contratapa de un texto, de un conjunto de entrevistas, de conversaciones con actores y
actrices, con productores, con directores, que realizaría acá en Venezuela la Fundación Cultural de Banesco. Y en esta contratapa nos señalan lo siguiente. En el caso del teatro, un oficio artístico que se remonta a los inicios de la cultura occidental, recordemos que el género reúne muchos tipos de oficios para lograr el efecto deseado. Yo creo que hasta allí vamos bastante bien. Desde el dramaturgo al luminito, desde el director al vestuarista, desde el actor al escenógrafo, la complejidad del teatro corresponde a la de una industria cultural que vive por sola, cuya extensión alcanza hasta la propia infraestructura necesaria para que las obras puedan mostrarse gracias a promotores y publicistas. Allí yo sí quisiera detenerme en un enfoque que regularmente se le ha dado al teatro, que es el de industria, y nos ven entonces como una empresa más, una extensión que pudiera abarcar el hecho mercantil. Y eso consideramos particularmente que no está abarcando todas las posibilidades que tiene el teatro en la visión transdisciplinaria de una profesión. Decíamos también, además, que ese tema de promoverse, de publicitar el teatro, aunque sea efectivo, es necesario irnos un poco más allá. Y por eso traigo la lámina a colación para darle quizás una mirada crítica, ¿sí? Y aquí venimos con otra que también nos recuerda y nos revela precisamente desde dónde siempre y regularmente se nos ve hegemónicamente como el teatro. Estar y como gestores y como productores, por supuesto. Estar, dar origen, generar, producir hechos. Su raíz latina, herere, significa conducir, llevar a cabo gestiones, mostrar actitudes. De esta forma, la gestión podría verse como el proceso por el cual se da origen a algo de por sí. Implica movimiento, crecimiento, transformación creadora, relaciones de todo tipo. Del mismo origen latino derivan gesta, la historia de lo realizado por alguien, un héroe, un pueblo, y también esto, como actitud o movimiento expresivo del cuerpo. La gestión entonces podría considerarse como ese conjunto de gestos a través de los cuales llegamos a dar sentido histórico a una forma de estar siendo el mundo. Efectivamente, cuando nosotros vemos al mundo desde el sur global, desde perspectivas decoloniales, muchas veces estos conceptos nos dan de frente, pero también podemos ver que hay cosas que podemos rescatar, también hay elementos que podemos rescatar, por supuesto, de lo que vienen siendo algo que tienen que ver con nuestras raíces, que son nuestras raíces latinas. Y de allí vamos entonces a partir, si quieres dejamos de compartir ya las láminas, de allí vamos entonces a partir a las concepciones que nosotros nos hemos planteado. Y una tiene que ver con el concepto de transculturación. Hacia 1944, el antropólogo Fernando de Ortiz comienza a tener un conjunto de conversaciones, de discusiones con Borisnat Malinowski. Esto con la intención de discutir desde el punto de vista antropológico todo lo que tenía que ver con los fenómenos que iban forjando nuestras identidades. En ese momento, como también lo es ahora, estaba muy en boga el término de aculturación, ¿sí? Y este término Ortiz consideraba no era el más abarcante, el más acuñante para lo que ocurría en nuestras regiones. De tal manera que en nuestros países, por supuesto, de tal manera que para de Ortiz surge el concepto de transculturación como un proceso sociocultural que implicaba el intercambio y la transformación de elementos culturales entre distintos grupos,
Y eso se da, por supuesto, de la interacción y contacto y convivencia entre distintos, entre un par por lo menos de culturas que se encuentran. Evidentemente, nuestras culturas se encontraron, eh, digamos, de la forma menos feliz que pudiéramos tener. Nosotros fuimos objeto de una colonización devastadora, fuimos objeto de una masacre tremenda, fuimos objeto de una persecución terrible. Sin embargo, hubo cosas que se mantuvieron, hubo muchísimos elementos que se mantuvieron de nuestra cultura, que se transformaron en la cultura de lo que fue, en lo que fue nuestra cultura originaria, y que también permitieron transformar lo que es la cultura universal. De esa manera se plantea entonces Fernando de Ortiz en su texto El contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, cómo se daban precisamente esas interacciones culturales a partir de esos dos productos representativos, uno de la Europa y el otro de lo que es hoy nuestra América. Eh, Fue popularizado entonces el término por Ortiz en el contexto preciso de la cultura cubana, y se intentó aplicar a muchísimos contextos. Sin embargo, el término fue dejado atrás y continúa hoy día siendo visto como parte de un proceso de aculturación. Nosotros queríamos en este enfoque rescatar ese término para poder precisar elementos como la interacción cultural, debido a que esto ocurre cuando distintas culturas entran en contacto a través, como ya hemos dicho, de la colonización, pero también ocurre a través de la migración. De hecho, seguimos constantemente transculturándonos. Y si nosotros vemos en estos momentos, cuando en Venezuela se ha expandido la venezolanidad a lo largo y ancho del continente, y ahora con bastante interacción con el norte de América y con otros países en Europa, nosotros también estamos aportando a las culturas de Occidente, a las culturas de distintos países. Si ustedes ven, eh, la ocupación que nosotros tuvimos durante el periodo de colonización hacia el 1400 hasta 1700, 1800, todas esas ocupaciones no solamente transformaron lo que fue nuestra región, sino que también transformaron el mundo. Y es una cosa que para mí, y digamos para efectos de esta investigación, deben tomarse en cuenta cómo nosotros transformamos el teatro en Occidente, cómo nosotros transformamos la cultura en el mundo y cómo nuestra presencia, nuestra irrupción en esta esfera global ha permitido que América Latina haya dado cambios importantísimos a lo que hoy día conocemos como mundo, conocemos como planeta y conocemos, pudiéramos conocer como una cultura planetaria. Es desde allí donde nosotros consideramos que hoy día el gestor y el productor cultural, el productor teatral en este caso, el productor escénico, deben partir para identificar, digamos, sus contextos, ¿sí? Es un proceso que, por supuesto, tiene una constante y, como ya lo hemos dicho, adaptación al cambio. Las culturas no solamente se imponen, decimos unas sobre otras, sino que se adaptan, que se transforman. Las tradiciones, las costumbres, la lengua, el arte mismo se adapta, se modifica, se transforma, empiezas a tomar elementos de todas esas culturas para hacer lo que hoy en día tenemos como producción escénica. Es, por supuesto, también un proceso donde se resiste, se es reactivo, no es un proceso que va en una sola línea. La transculturación no es un proceso que se da en muchos casos, como ya lo hemos dicho, de las formas más sanas, sino que es un proceso de resistencia. Cuando usted ve a uno de nuestros migrantes resistiéndose como venezolanos, llevando siempre su estandarte,
llevando siempre sus tradiciones, llevando siempre sus costumbres, hasta que logra adaptar eso a cada uno de esos espacios. Yo entiendo que algo similar, esos procesos de transculturación, los compañeros mexicanos migrantes en los Estados Unidos, por supuesto que lo tienen muy presente y muy constante cada día, ¿no? Esa resistencia, esa reacción, ese decir, yo tengo una identidad y esta identidad también tiene valor, y ese hecho de, bueno, pero estás aquí en nuestro territorio y tienes que respetar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros elementos, digamos, ese proceso que se va dando, por supuesto, a través de luchas, a través de una disputa, va gestando un nuevo sentido. Y es lo que nosotros entendemos como transculturación. ¿Cómo empieza entonces estos procesos de transculturación a dialogar con la transdisciplinaridad propuesta por Abad Nicolescu? La transdisciplinariedad entendemos que busca integrar conocimientos de diversas disciplinas, que aborda problemas complejos, que dialoga en varios aspectos. Entonces, ¿sí? Nos permite tener una mirada con perspectivas múltiples, permite examinar el fenómeno desde diversas disciplinas, disciplinas como la antropología, la sociología, la historia, la psicología, la economía, las artes, forjando pues la construcción de identidades. Dialoga entonces también desde una complejidad cultural, una complejidad de fenómenos sociales. Es un proceso multifacético que puede estudiarse a través de enfoques que consideran aspectos culturales, pero también ya los aspectos antes descritos, aspectos ambientales que influyen en esta interacción. Es un enfoque que puede dialogar con intersecciones en cuanto a innovación, en cuanto a creatividad, promueve la creación de nuevas identidades, va construyendo una identidad, yo me atrevería a decir que va construyendo un ciudadano y un mundo nuevo, fomenta la innovación, innovando con sus enfoques, con sus visiones, con los procedimientos de cada cultura que se encuentra, de cada cultura con la que se encuentra, indistintamente de cómo se desencuentra. Da entonces esto lugar a nuevas formas de expresión. Es lo que nosotros nos empezamos a preguntar. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles serían? ¿O desde dónde nosotros comenzamos a ver las nuevas formas de expresión que reflejan toda esa diversidad, que reflejan todas esas posibilidades? Es un conflicto permanente, efectivamente, pero que consideramos que a través de esta interacción, de esta transacción, se van comprendiendo las otras culturas, se va construyendo la tolerancia desde múltiples ángulos y se facilita todo un diálogo, que es un proceso largo, efectivamente, que es un proceso que implica distintos momentos, distintos estadios, efectivamente, implica estadios desde la represión hasta el momento en el que se da un verdadero diálogo y encuentro, no planteándonos como el triunfo de una cultura sobre otra, sino que debemos empezar a plantearnos entonces la posibilidad del triunfo de la cultura como un todo. Luego entonces tenemos que abordar este diálogo en estos contextos, nos va a permitir explorar de manera muy rica, especialmente en el ámbito teatral, involucrar perspectivas teóricas y analizar distintas formas de construir el gusto, ¿no? De ir gestando el gusto desde otro punto de vista. El gusto ese que tiene un sentido social de la visión burdiana, ¿no? Entonces, hay un intercambio cultural desde un espacio donde ocurren procesos, donde se pueden incorporar elementos de distintas tradiciones, se refleja en la elección de repertorios, de estilos de actuación, de técnicas que van fusionando de alguna manera las distintas influencias, tanto las locales como las influencias globales.
Y yo nuevamente quiero repetir que esto permite la construcción de nuevas identidades, que permite integrar saberes, que permite abordar disciplinas desde toda índole. Y esto, sin duda alguna, tiene que darnos a nosotros la posibilidad de sentir que esto enriquece, que esto nutre a la producción escénica, que nutre a la oferta cultural, y por ello nosotros debemos esforzarnos en tener compañeros y compañeras formados desde enfoques como este. No queremos decir que la formación de nuestros cultores, de nuestras cultoras, de nuestros productoras y productores estén obligados a ceñirse a estos parámetros, pero sí consideramos necesario que estas dinámicas sociales nos permitan a nosotros identificarlo. Yo creo que esos desafíos que nosotros enfrentamos también nos va a permitir reforzar el desafío que tenemos para enfrentar jerarquías del gusto, ¿sí? Estos elementos democratizan el acceso a las distintas formas de arte, promueven un sentido de inclusión, eh, nos va a permitir que los públicos perciban, valoren las cosas entendiendo profundamente los conceptos, ¿no? Eh, También decimos que es una apuesta, por supuesto, polifónica en términos bactianos, ¿no? Coexisten múltiples voces, coexisten múltiples perspectivas, se traduce en un diálogo intercultural que de alguna manera también confronta las relaciones de poder, ¿sí? Confronta y nos invita a considerar cómo el poder se manifiesta, cómo se puede observar quiénes tienen el control y nos permite dar, por supuesto, un sentido crítico a la esencia de lo que es el teatro. Sirve como una forma de resistencia, lo hemos dicho, a las dinámicas de poder establecidas. Desafiamos también los discursos dominantes a partir de allí y empezamos a visibilizar las voces marginalizadas a las cuales nos enfrentamos, ¿no? Las dinámicas de poder, el gusto, la polifonía interactúan entonces en el teatro. Nos convertimos en un espacio donde se puedan negociar identidades, desafiando todas esas narrativas hegemónicas. Comenzamos a promover la inclusión. Esto robustece nuestro marco de acción, nos permite como comprender al teatro como un agente de cambio social, ¿sí? Exploramos cómo se construyen las identidades, creemos que las identidades se empiezan a construir a partir de esos procesos de transculturación. Eh, en ese sentido, nos va dando un estudio mucho más complejo de lo que puede ser producir, de lo que puede ser ver al productor, mucho más allá del que ya señalábamos como el conseguidor de cosas. Eh, Veamos, hay unos componentes, ¿sí? Que nos rinden cuenta del teatro y de la producción escénica como parte de un sistema, ¿sí? Incluimos al productor teatral en la interacción permanente con distintos elementos, con distintos actores, con directores, con diseñadores, con el texto mismo y por supuesto con el público. Eso hace que se afecten nuestros resultados, pero empieza a construir unas redes que relacionan estos componentes y eso daría una seria influencia, digamos, en lo que es el proceso creativo, ¿no? Vamos por allí. Como nosotros decimos, no tenemos que ir completamente bien, pero vamos con unas intenciones de ir adaptando nuestras propuestas, nuestras visiones para lograr que emerja una posibilidad de tener una noción
mucho más clara de lo que sea la producción escénica desde un enfoque distinto, ¿no? Formas de expresión, formas de producción que puedan dar lugar a esas emergencias, a esas experimentaciones. Eh, Eso, por supuesto, nos diría a nosotros que podemos tener un proceso complejo, sí, pero un proceso que le daría una evolución al teatro a partir del diálogo de las culturas, ¿sí? Eh, Eso consideramos que le da un sentido, la posibilidad de que nosotros veamos el rol del productor desde un sentido crítico. Recordemos que, y ya lo decíamos temprano, el paradigma tradicional termina viendo el productor como alguien encargado de la logística, de gestar los recursos, eh, lo limita mucho a un rol muy utilitario. Sin embargo, esta visión termina ignorando el potencial creativo que tiene un productor, el bagaje cultural con el que ese productor se va a anclar en los espacios. Es un agente activo, digamos, entonces, de la creación escénica, ¿no? De la creación artística. Eh, la producción no es un proceso aislado, no es un proceso desconectado de las dinámicas sociales y culturales, ni mucho menos de las dinámicas políticas. No es, la producción no es un proceso que nos aísle de la comprensión del teatro como un gran fenómeno cultural que responde a su contexto, que tiene influencias de diversas voces, ¿no? La producción, por el contrario, debe discutir sobre las estructuras de poder, donde las voces marginalizadas deben emerger, deben verse desde otro punto de vista. El teatro y el productor debe facilitar el diálogo y debe facilitar la reflexión de nuestra contemporaneidad, ¿no? Entonces, dentro de un enfoque transcultural, yo creo que nos vemos como eso, como unos facilitadores del diálogo intercultural, como unos agentes de cambio. Nuestro papel puede expandirse, incluir la investigación en contextos culturales, debe colaborar permanentemente con los artistas. Yo creo que aparte de un productor que tiene que saber de administración, que tiene que saber de todos los elementos técnicos, que tiene que saber de los elementos artísticos, también es a él al que constantemente se recurre cuando hay un problema de índole, digamos, espiritual entre los elencos. Hay un problema con el director a quien buscan, al productor, para que resuelva el problema entre una actriz o entre un actor, que el director me maltrató, que el director me dijo esto, que parece que no le gusta cómo estoy interpretando el personaje, todas esas orientaciones. ¿Y quién es el más, entonces, el mejor llamado a propiciar un diálogo entre estos dos, digamos, elementos, entre estos dos actores eh, que están dentro de un espectáculo, pero además tienes que tener la capacidad de indicarle, de orientar a ese intérprete a buscar en otros contextos, a buscar otros textos, a nutrirse de otras situaciones para que su oficio en ese momento mejore y alcance lo que procura el proyecto escénico en ese momento. Entonces es el productor quien tiene en sus manos las distintas posibilidades para que un producto teatral, llamémoslo así, para que un producto escénico se lleve adelante y tenga éxito, no solamente desde la producción administrativa, no solamente desde esos espacios escenográficos, no solamente garantizando la calidad de lo que se pone en escena desde el punto de vista material, logístico, sino también desde el punto de vista espiritual. Eh, entonces, al adoptar este enfoque, nosotros podemos beneficiar la integración de conocimientos en distintas áreas. Yo creo que eso es lo fundamental de lo que nosotros estamos procurando para
que el diálogo sea fundamental, ¿sí? Para que la producción se convierta en espacio de deliberación, donde se escuchen todas las voces, donde se construya sentido, pero además donde se cumpla con esa máxima que tiene el teatro, que es hacer comunidad, ¿no? Nosotros pensamos que el impacto de reconfigurar este rol pueda convertir a quienes ejercemos el oficio como unos agentes de cambio social, que podamos abordar cuestiones de justicia, cuestiones de pertenencia, donde la realidad cultural se ajuste a un diálogo crítico y en definitiva nosotros vayamos orientando el sentido social del gusto en una rompiendo pues con ese gusto tradicional de lo que viene denominando buena cultura. Entonces, al desafiar esa concepción tradicional, yo creo que nosotros estamos dando un extraordinario aporte. Creemos que podemos desarrollar muchísimo más estos contenidos, desarrollar muchísimo más desde el punto de vista teórico. Yo le he pedido, por supuesto, al profesor Adame muchos textos sobre el tema de la transdisciplinaridad, porque ahora la gran tarea que, digamos, nosotros tenemos es la de empezar a forjarnos un espíritu, un camino y una experimentación directa, ¿sí? Una puesta en marcha, una puesta en práctica de la producción desde estos enfoques ya mucho más internalizada, ya mucho más clara. Yo creo que de forma empírica se viene haciendo, hay algunos productores que lo hacen, eh, particularmente yo empiezo a trabajar sobre esto porque consideraba que mis inquietudes personales me llevaban precisamente a ver la producción mucho más allá de lo que tradicionalmente se tiene vista, a ver la gestión cultural mucho más allá y entender además que pese a esto, digamos, estas áreas, estos roles no son sinónimos, no son homólogos, son roles que constantemente son vistos en detrimento al resto de los roles que se ejercen en un espectáculo. Creemos que nuestro papel es vital en el desarrollo de los productos escénicos, no nos creemos la panacea y por eso decimos, estamos en constante diálogo con los distintos sujetos que están en ese proceso. Yo no sé si hasta ahora haya alguna pregunta. Yo creo que agoté los puntos que quería llevar adelante. No sé si se requiera también que podamos interactuar a partir de ahora, ¿no? Sí, Héctor, claro que sí, pues muchas gracias. Muchas gracias. Es realmente muy estimulante toda tu exposición. Creo que estás, sí, señalando aspectos muy, muy puntuales que hay que tomar en cuenta dentro de esta cátedra. Eh, yo agradezco mucho tu participación. Quisiera señalar solamente algunos puntos que me parece que hay que considerar, ¿no? Dentro de ese desafío que tenemos, ¿no? Tú nos has señalado aquí ese desafío para enfrentar jerarquías del gusto, pero creo que tenemos pues también que enfrentar esas jerarquías de pensamiento, ¿verdad? En la manera, ¿no? En la que pensamos pues a la sociedad, en la que pensamos al mismo teatro, ¿no? Entonces, y que tenemos, pues sí, introyectada, ¿no? Toda una manera de pensar, pues que en principio, pues plantea esa disyunción a la que hacías alusión con la cita del querido Luis Brito, ¿no? Esa diferencia entre ciencia y humanidades, por ejemplo, todo ese pensamiento disyuntivo, ¿verdad? Que yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que superar. En ese sentido, creo que es muy importante plantear
de qué manera podemos unir, por ejemplo, esta visión que señalas del querido Fernando Ortiz, ¿no? La visión de transculturalidad, ¿no? Con la visión transdisciplinaria, precisamente, ¿no? La visión de de la teatrología, o perdón, de la transdisciplinariedad, que más que hablar de transculturación, pues habla de transculturalidad, ¿no? Yo creo que ese es un primer pues debate que vamos a tener seguramente allá en las sesiones del seminario, pero que pues yo quiero que quede abierta aquí también esa visión, porque de alguna manera, ¿no? Esa visión transcultural o de transculturación, perdón, de transculturación que nos señala el querido Fernando Ortiz, sí está muy acotada pues a la visión antropológica y la visión de la transculturalidad que nos plantea la transdisciplinariedad, pues tiene, como tú también lo has señalado, esa visión de ensanchar, de ampliar ese diálogo entre disciplinas y, por supuesto, entre culturas, ¿no? Me parece también que es muy importante, ¿no? Este elemento que señalas del productor, desde luego, la idea de ampliar también la visión del rol del productor, pero sobre todo también ese papel que señalas como no solamente esa función utilitaria, ¿no? Sino realmente como un agente creativo y sobre todo creo que también esta función de mediador, ¿no? Que también en la transdisciplinariedad se está emergiendo ese sentido de mediación entre pues elementos que justamente están, digamos, con visiones encontradas, que pueden dificultar un diálogo y que pueden dificultar también, pues justamente una realización, en este caso escénica, ¿verdad? Pues que en lugar de hacer que predomine una visión sobre otra, ¿no? Una esas visiones y permita que entonces efectivamente de ese diálogo, ¿no? Se pueda generar una nueva perspectiva, una nueva manera de entender la realidad, sobre todo, porque yo creo que eso es lo que nos debe de importar, ¿no? Yo creo que en este sentido, afortunadamente, estamos sí trascendiendo también toda esa visión que pues quiera hacer que predomine una visión cultural sobre otra, una ideología sobre otra, para buscar ese entendimiento, ¿no? Que genere algo nuevo, ¿no? Que realmente ese cambio sea un cambio que permita subsanar, que permita superar sobre todo, ¿no? Esos conflictos, pues tan lacerantes y que siguen dañando tanto a la humanidad y pues sobre todo, o sea, no podemos dejar en ese sentido de reconocer, pues que nuestra historia, la historia de nuestros pueblos en América Latina sobre todo, pues ha sido, sí, la de un abuso, un atentado, una agresión contra, en contra de lo que es, pues, nuestra tradición, nuestros valores, nuestras aportaciones culturales y en consecuencia también, pues, se ha generado una reacción que muchas veces, una reacción que llega a negar también, ¿no? Esas aportaciones que hemos recibido y de las cuales, pues, también no podemos dejar de reconocer que somos parte de esas aportaciones de Occidente, ¿verdad? Y que entonces lo que hay que fomentar, pues, es un diálogo al que nos invita la transdisciplinariedad, ¿sí? Con ese intento, sí, de ampliar nuestra manera de entender esa relación con la realidad, más allá de toda disyunción, más allá de todo conflicto que implique la supremacía de una manera de pensar sobre otra. Bueno, yo eso es lo que por ahora quisiera señalar, agradeciéndote nuevamente tu participación y pues desde luego dejamos abierto ahora el espacio para preguntas de quienes quieran formular su, pues
su inquietud o hacer un comentario sobre tu exposición brillante. Adelante. Memo, creo que quieres. Sí, bueno, pues para mí ha sido muy interesante porque he luchado con esas circunstancias, con esos elementos acá en Guanajuato. Así, a grosso modo, en el 2006 me invitó el doctor Luis Fernando Brem a trabajar en el proyecto de Cultura y Arte, una licenciatura. Esta licenciatura tenía la idea de formar gestores culturales con conocimientos artísticos para poder fluir tanto en el aspecto de producción, con el aspecto de administración, con el aspecto de conseguir recursos, pero también conociendo diversidad de actividades artísticas, ¿no? Obviamente una de ellas el teatro, las artes escénicas, la pintura, la escultura, la literatura, todas las áreas posibles. En el 2012 empezó un proceso de rediseño curricular en el cual yo participé. Si ustedes buscan ahí la licenciatura en Cultura y Arte, fue un intento de hacer este híbrido en donde no se buscaba separar al gestor del creador para tener esa comprensión, ese trabajo era una carrera con ese trabajo transdisciplinario, alimentar a un ser que pudiera gestionar el proceso de la transdisciplinariedad, el proceso de la transculturación, el proceso de renovarse y de crear nuevas perspectivas y de romper los límites ancestrales, coloniales, como también integrar las cosas pendientes, ¿no? Que tenemos como parte de una nueva cultura, pero también como parte de culturas ancestrales latinoamericanas. Bueno, para no hacerles el cuento largo, la discusión se puso muy fuerte porque decían, es que la carrera no tiene una razón, porque no son artistas ni son gestores. Bueno, pero es que estamos en un mundo diferente. Bueno, la cuestión es que la discusión llegó hasta el año 2017, que obviamente fue uno de los procesos en el cual yo tuve un rompimiento con la Universidad de Guanajuato y principalmente con este grupo de maestros, no voy a decir nombres obviamente, y obviamente fue una discusión muy intensa, ¿no? Porque para mí sí era muy importante esta parte del arte. Un gestor no puede solamente ser un administrador, un contador, un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser alguien que conociera el arte, que viviera también el arte para entender todos los procesos, como comentabas hace rato, la cuestión de el diálogo, ¿no? Una discusión entre un director y su actriz y cómo apoyar a nivel administrativo, pero también a nivel humano, a nivel artístico, a nivel creativo, a nivel transdisciplinario, esa conversación, ¿no? Y lograr este encuentro, ¿no? Este diálogo, ¿no? Que es muy importante, el diálogo, el diálogo, el diálogo. Entonces, pues en pocas palabras, eh, ahí en el proyecto final de rediseño, ahí quedó mi nombre, pero obviamente muchas cosas de las cuales yo planteé no quedaron, ¿no? Porque al final quisieron decidir que quedara como un proyecto de gestor nada más, que no fueran artistas, gestores. Y obviamente ahorita es un recurso humano el cual se obtiene por servicio social, sin ningún pago por el gobierno municipal y estatal, y en eso se han convertido, simplemente. Entonces, distanciaron totalmente la parte transdisciplinaria. Y lo comparto porque creo que es muy importante estar en ese proceso, en ese diálogo, darnos cuenta que las cosas no están tan establecidas como nosotros pensamos. Estamos en un momento en que no podemos ser radicales. Ahorita tenemos a un presidente de Estados Unidos que dice, yo no necesito a Latinoamérica, ellos nos necesitan a nosotros. Y creo que estamos en un mundo de diálogo, somos la misma especie, la misma humanidad, y tenemos que ayudarnos unos a otros, y es parte del aprendizaje que tenemos con el teatro. Entonces, defender la transdisciplinaridad es necesaria en todo ser humano, en todo artista, en todo creador, en todo gestor cultural, en todo gestor teatral. Y es difícil porque no se acepta la necesidad de que todos necesitamos de todas, de todos, de todes, ¿no? Yo no puedo crecer, no somos totalmente autónomos, ¿no? De alguna manera tuvimos una familia, tuvimos un equipo. Si no, yo no hubiera tenido a mi equipo de trabajo, yo no pudiera haber hecho el homenaje que hice el martes a Grotowski. No lo hubiera hecho, no lo hubiera podido. ¿Por qué? Porque me provocaron, me rompieron, porque es necesario para abrir la mente
y lograr que entren nuevas cosas, permitir que mi mente se transforme, se convierta parte de este universo, estos cambios. Y necesitamos rompernos para regenerarnos y poder reconfigurarnos. Me gustó mucho esa palabra que también utilizo mucho, reconfigurarnos para, más bien, recodificarnos para reconfigurarnos, convertirnos en algo nuevo permanentemente. Y es la invitación que tenemos a través del teatro. Y creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos un camino largo y que hemos conocido muchas experiencias y que nos colonizaron, ¿no? Desde que nos dijeron que el origen del teatro fue en Grecia, eh, y que todo tiene que venir de Europa, y que todo tiene que ser nombrado desde Europa, y que todo tiene que ser nombrado por un europeo, y estamos mal, ¿no? Tenemos que reconocer nuestras raíces, nuestros orígenes, reconocer cómo nos alimenta el pasado, el presente y el futuro, y todas y todos y todas nos necesitamos. Entonces, por eso estoy aquí, ¿no? Porque ahorita yo aprendo, confirmo y encuentro y dialogo y puedo compartir esto, ¿no? Entonces, eso es con lo que he luchado, es con lo que han buscado reprimir, esta búsqueda del trabajo transdisciplinario, el darnos cuenta que no puedo seguir aferrado a una idea capitalista, a una idea en que la ganancia solamente es el recurso, no, pero lo humano, el capital cultural, el capital social, el capital de justicia, el capital del trabajo colectivo, ¿no? Esa conciencia que necesitamos, no ser seres solamente determinados por una especialización que nos aísla, sino al contrario, es el proceso de integrarnos y darnos cuenta que yo no sé de ser contador, yo no sé ser abogado, yo no sé, pero tengo que aprender de alguien más y abrirnos en esa dinámica para poder aportar a través del teatro esta lucha, ¿no? Esta lucha necesaria en donde podemos y estamos enfrentando poderes en los cuales piensan que no necesitan a nadie, que lo único que necesitan es capital para poder hacer daño y manipular. Y lo encontramos en los medios y en todos lados. Entonces, pues quería compartir eso y coincido. El trabajo transdisciplinario es la lucha que ahora tenemos, el incluirnos a todas, a todos y a todas. Nadie puede quedar afuera, nadie, como también lo comentaste. Incluirnos, incluirnos. Y es lo que cuesta a muchos poderes en este momento, incluirnos a todos, que ellos piensan que les puede ir bien solos, no es cierto. Yo necesito a todo mundo. Yo necesito a todos los seres para reconfigurarme, recodificarme para reconfigurarme. El cambio es permanente, como comentabas, y debemos vivir para ese cambio. Y el escenario nos lleva a eso, ¿no? A estar permanentemente adaptándonos al cambio y responder a ese diálogo que necesita la humanidad. Gracias. Gracias. Coincido muchas cosas. Gracias. Gracias, Memo. No sé, Héctor, si quieres comentar algo. Bueno, en principio, agradecerle a todos los que estuvieron y a los que uno espera que se incorporen una vez la grabación esté disponible. Como ya uno decía, pues estas son apuestas eh, que esperan mantenerse en práctica, ¿no? Sobre la intervención de Guillermo, me pareció eh, además esclarecedora y me trajo a colación también recordar algún ejemplo de lo que puede ser el papel de un productor en el marco de de la necesidad expresiva pues, que pueda tener, digamos, todo tu elenco de trabajo, ¿no? Recientemente teníamos que presentar una obra, este, el dramaturgo tenía la necesidad de expresar una obra puntualmente que hablara sobre represión, que hablara sobre, digamos, sobre presos políticos. Como nosotros no coincidimos digamos, en lo que es nuestra visión sobre los fenómenos que están ocurriendo dentro de nuestro país, eh, yo particularmente tengo unas posiciones sumamente claras en favor del proceso revolucionario y le decía, mira, pero eso que tú quieres decir no es algo que realmente ocurra aquí. Como estás imaginándote la situación
desde tu visión, es una representación que te han hecho tener, pero no es la realidad venezolana. Yo te invito, y eso fue lo que de alguna manera hicimos, y considero que, bueno, que fue posible gracias precisamente a una visión mucho más amplia de ser el responsable logístico de una agrupación teatral. Le decía, yo te invito a que busquemos procesos verdaderos de represión, procesos reales que sí ocurrieron en América Latina de desapariciones. Y invito además a que tu obra se oriente puntualmente, porque además, digamos, con mis estudios de epistemologías del sur, tuve la oportunidad de estudiar con Pablo Gatti sobre lo que es lo que son los desaparecidos como categoría sociológica, ¿no? Y a partir de allí, pues comenzamos a conversar, a discutir y a precisar desde dónde iban a ser la obra. Y terminó siendo una obra muy hermosa que terminó hablando de Néstor de Vicenti, hijo de Azucena Villaflor, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, y en este caso de Vicenti escribía, mientras era cautivo de la dictadura de Jorge Rafael Videla, una carta a su madre expresándole no solo lo que le estaba ocurriendo en el proceso interno, sino cómo un desaparecido termina perdiendo su identidad a partir de, de esa frase de Jorge Rafael Videla que dice, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. De hecho, la obra, que fue una pieza de teatro breve que se presentó hace cerca de un mes acá en un festival de teatro breve, ganó casi que todas las categorías de ese momento, ganó mejor actor, ganó mejor dirección, ganó mejor dramaturgia, y por supuesto, porque además era digamos, un aporte por el que yo apostaba, ganó la mejor producción, que en este caso el premio me lo llevé yo. Digamos que eso tiene que ver un poco con cómo nosotros nos planteamos las cosas desde perspectivas tolerantes. Yo tuve que tolerar inicialmente que se dijera sobre un gobierno que uno acompaña, sobre un gobierno no precisa, que era un gobierno dedicado a desapariciones, pero el dramaturgo terminó entendiendo que efectivamente en un país como el nuestro no tenía el contexto esa producción escénica, no tenía el contexto escribir en torno a ello porque te iba a costar mucho más y te iba a ser mucho más sencillo escribir en torno a una realidad que sí existió, a una realidad que no, no, que a pesar de que ha tratado de ser forfluida, ha tratado de ser dosificada, sí estuvo allí. No la nuestra, ¿no? que tiene que ver con algunos políticos que han sido detenidos por cometer crímenes. Ese tipo de cosas yo creo que es fundamental que se vea como la posibilidad que nosotros al tener unos conocimientos más vastos, pero que además fijemos posición y no seamos vistos solamente como unos responsables logísticos, sino como unos sujetos que tienen una capacidad creadora, que tienen una facilidad para poner en diálogo a las partes, podamos llevar a cabo efectos en la audiencia, en el público, que pese a que pueden prestarse a distintas interpretaciones, dejan un mensaje claro, ¿no? Sí, gracias Héctor por ese alcance y eh, apoyar con pues este ejemplo que tú nos has dado, ¿no? Es muy enriquecedor, sin duda. Y vamos a ver si hay por ahí alguna otra pregunta, otro comentario. Aquí en el chat, Magalis te felicita, pero lo puedes hacer también personalmente y si hay algún comentario de tu parte. Bueno, sí, lo felicito por su exposición
Y me parece muy interesante. No tuve la oportunidad de ver la obra Desaparecidos. Lo felicito porque ganó el premio. Yo estoy ahora dedicada a culminar la tesis, entonces casi no voy a Caracas. Yo vivo a las afueras de Caracas. Y me parece que es una discusión de muchos años, ¿no? Si la persona debe ser artista o no artista. Yo pienso que ya solamente con querer ser gestor cultural o productor, ¿verdad? Ya tiene ahí una semilla, ¿no? Muy interesante el caso que nos cuenta el compañero de ese pensum que no logró lo que él quería, esa participación más de ser creador, ¿no? Pero solamente con el hecho de enfrentarse a todas las dificultades que significa montar un espectáculo, ya la persona que es el gestor cultural o que es el productor, ¿no? Ya tiene una sensibilidad. Por ejemplo, aquí en Venezuela, por lo general, existen como el compañero nuestro, José Francisco Silva, él es todo, el jefe de la orquesta, prácticamente de por casualidad que no actúa también en las obras, o sea, él produce, él dirige, y ese caso se da muchísimo aquí en Venezuela, productores que son directores también. También tenemos otros que solamente se dedican a la producción. Pero es un tema muy interesante, ¿verdad? Y que toca esto de la transdisciplinaridad y lo que queremos, y lo que usted dijo, el aporte que usted hizo, profesor, me parece tan interesante, ¿no? Porque va más allá de la transculturación, ¿no? Va más allá, es ese encuentro, porque si nosotros vemos también cómo, si nosotros estudiamos nuestro teatro por la cuestión de la vida, porque a nosotros nos colonizó Europa, ¿verdad? A toda América, Europa, Brasil o Francia, en algunos otros lugares, o España. Entonces nosotros tenemos un teatro que nace en Grecia, pero Oriente ha estado a nuestras espaldas. Oriente creció el teatro muchísimo antes y tienen 5.000 años de cultura por encima de nosotros. Entonces nosotros nos debemos y nuestra relación primera tiene que ser con Europa, porque tenemos la lengua, empezando en estos países latinoamericanos que hablamos español, ¿no? Entonces me gusta eso de unir, sumar, que sea una sumatoria de saberes, una sumatoria de aprendizaje y no una división. Eso es lo que me llama la atención y lo que me gusta que se haya tratado en la clase. Gracias, Magali. Okay, gracias a ustedes por esta oportunidad tan grande. ¿Alguien más? No sé, Yaritza. Bueno, o Yermila también, que nos acompaña. ¿Cómo Sí, están? ¿Cómo están? hola, a ver. Quiero felicitar a Héctor Francisco. Excelente conferencia. Bueno, refresca la figura del productor y del gestor cultural, que son dos figuras que, bueno, sí, todo el mundo, digamos, como bien dijo Magali, desempeña ese rol aquí en Venezuela, pero digamos que no se analiza, no se ha analizado. Entonces, bueno, la conferencia de Héctor Francisco es genial porque nos pone esa figura en el tapete, como como un agente de diálogo, imagínense. Es una figura bellísima, y real, es un rol real. El productor es importantísimo, empezando porque, bueno, en el ámbito teatral, pone en juego todos los otros roles, los integra, pero en el rol cultural, bueno, pone en juego toda esa noción, ese conocimiento de nuestras culturas. Entonces, bueno, qué figura tan importante, y sobre todo que nos da también cuenta de la importancia de la formación de esa figura, ¿no? Su desarrollo y su valoración. Entonces, bueno, yo creo que la conferencia ha sido muy interesante, yo creo que va a traer bastante cola porque es una figura muy importante aquí en Venezuela y yo sé que en América Latina, bueno, y en el concepto del mundo, tiene mucho que decir, ¿no? Ya lo vemos, ya vemos la potencialidad del asunto. Bueno, muchísimas gracias.
profesor, lo espero por acá, por Venezuela. No, bueno, yo ya estoy listo, ¿eh? Y allá será Ah, un tema sí, muy, muy importante que trataremos. Ahí espero que Héctor nos acompañe ahí en las sesiones de la cátedra, Seguro. ¿verdad? Por Bueno, supuesto. pues no sé si tú quisieras cerrar, Héctor, con algún comentario. Bueno, el comentario es reiterar el agradecimiento por esta invitación, seguir invitándolos a que reflexionemos en torno a los roles distintos que hay en el teatro en América Latina, que empecemos a ver las artes escénicas, las musicales, también la danza, desde nuestras realidades latinoamericanas, desde nuestra eh, eh, visión hermanada, de seguir construyendo ese proyecto necesario que tiene que ser América Latina como una nación y que no quede como un proyecto inacabado. Yo creo que es importante que todos estos espacios también sirvan para nuestra integración en todos los sentidos, ¿no? Una integración que desde la cultura cada día, creo, sigue reafirmando nuestra identidad. Eh, un abrazo fuerte para todos los que participaron. Esperamos vernos ya dentro de muy poco en el Festival Internacional de Teatro Progresista. Espero poder tener la oportunidad de reencontrarme con usted, profesor Adame. Y, y bueno, agradezco esto porque también permite, como les decía, este tema eh, apenas ha sido un inicio. Tengo muchísimo interés en desarrollarlo muy a fondo, muchísimo más, porque creo que apenas estamos explorando una superficie y queremos que esto pueda ofrecerse para la discusión. Agradezco, por supuesto, la oportunidad de dejarme expresar estas ideas, digamos, con un tema que aún no está plenamente desarrollado. eh, yo me sigo invitando a explorar más en torno a él y quisiera también invitarlos a todos a que exploren en torno a este tema y que sigan haciendo aportes para Claro. que esta pueda ser una forma, una línea, digamos, un vehículo para reconocernos como lo que, reconocernos y darles de verdad la importancia a lo que es nuestro rol en el campo de Atlanta. Profe. Pues muchas gracias a ti, Héctor. Yo creo que tienes ya una base así muy, muy sólida y sobre todo, pues vaya, yo siento que eso que puede caracterizar realmente a las personas que se interesan por la transdisciplinariedad, ¿verdad? Que es esa apertura de mente, de espíritu, ¿verdad? Una gran fortaleza así en tu humanidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Para poder avanzar en nuestra tarea de construir una mejor humanidad. Pues un abrazo también para ti, para todos, y nos vemos por allá muy pronto. Abrazos también para todos. Hasta la próxima.